Astele.tv. Vamos a empezar. Perfecto, sí. Sí, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Profesionistas por Progreso. En esta ocasión tenemos al doctor Alonso Echavarría Luna. Bienvenido, mi estimado Alonso. Muy buenas noches. Muchas gracias por aquí participar con nosotros. Y hablaremos sobre un tema muy importante que es la práctica de la ingeniería en la actualidad a nivel mundial. Es muy importante el tema de la ingeniería, como todos sabemos, porque es una de las, vamos a llamar, de las disciplinas, ¿sí?, del ser humano que resuelven problemas que confieren a poblaciones muy grandes y que también son punta de lanza para las, digamos, el proceso de desarrollo, ¿no?, de los pueblos. Entonces, yo quisiera leer algo de tu currículum, porque es muy extenso, mi estimado Alonso. Alonso es ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene especialidad en desarrollo de habilidades docentes en la Universidad Tecnológica de México, con reconocimiento en la SEP. También dentro de sus actividades actuales, también tuvo un doctorado en la Universidad de Tokio, ingeniería sísmica de líneas vitales, enfocado en el diseño y construcción sustentables dentro del contexto sismo resistente de edificios. Es una disciplina muy útil en nuestro país, ¿verdad? No olvidemos que los japoneses vinieron e hicieron lo que es ahora nuestro Centro Nacional de Prevención de Desastres para estudiar, ¿verdad? Me tocó venir con ellos y ser del fundador, ser de los fundadores. Muy bien, además lo que sabemos, mi estimado Alonso, es que eso lo donó una fundación, JICA, ¿no? Sí, JICA, como se conoce en el mundo. JICA, ¿es Japan International qué? Es Japan International Cooperation Agency. Una agencia internacional de cooperación japonesa. Entonces, después de eso, utilizaron el espacio, la experiencia, y dejaron esto a cargo del gobierno mexicano, ¿verdad? Así es, efectivamente. A la Secretaría de Gobernación. Gobernación. Como Centro Nacional de Prevención de Desastres, que ha sido muy útil para el país. Ahorita platicamos de eso, ¿no? Sí, con mucho gusto. Muy bien. En los últimos 3 años es especialista responsable para mantener la seguridad estructural y la cimentación en las operaciones aéreas ininterrumpidas del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, seguridad nacional vital ante todo tipo de eventualidades, principalmente ante acciones sísmicas, sostenimiento y recuperación, y asesor y diseñador de acueductos de grandes diámetros para la ciudad de Bogotá, Colombia, ante acciones sísmicas con la introducción de nuevos materiales y métodos constructivos sin necesidad de excavar en las zanjas. ¿Son tuberías superficiales? No, son más bien, le llaman piljacking, que es bajar en lumbreras. Y en México tenemos un experto muy connotado y muy reconocido que
pues está con nosotros detrás de todo esto, porque hay que abrir con lumbreras flotadas y entrar en de túnel, lateral. lateralmente. Con un escudo, ¿verdad? Exactamente, Muy bien. e ir avanzando la tubería. Correcto. Porque el tráfico en Bogotá es tremendo, no Es hay tremendo. forma de interrumpir con Pues una es similar a Ciudad de México, ¿no es así? Es similar, pero todavía le falta infraestructura. Eso es. Ajá, no tiene pasos, apenas empieza a tener Paso a nivel. deprimidos, pasos elevados, empiezan los primeros puentes, o sea, vialidades elevadas, y Muy afortunadamente estamos con eso también, con esos desarrollos ahí en Bogotá. Oye, Alonso, pues este tema de la ingeniería a nivel mundial, de calidad, digamos, pues es muy interesante, pero platícanos tu visión desde tus orígenes, estudiante de ingeniería, después profesor, doctor, etcétera, y en qué universidades has transitado en el mundo, y cómo ves a la ingeniería mexicana con respecto a otras latitudes. Y al final nos encantaría que nos hicieras propuestas de qué se requiere en este país para que realmente los ingenieros logremos tener una calidad importante a nivel mundial y podamos ayudar a la infraestructura y al crecimiento de nuestro país, ¿no? Claro, que esa es una de las misiones. Sí, definitivamente. Muy bien, Alonso. Entonces, ¿qué nos puedes contar de tus inicios? Bueno, realmente creo que desde muy joven, y quiero decir antes de tener todavía la idea de que iba a estudiar, tuve la fortuna de conocer al doctor Leonardo Sebald. Y muy lejos de aquí, en Alemania. En Alemania, correcto. Y platicando en el idioma que él disfrutaba, en alemán. Yo creo que de eso le llamó a él la atención, de vernos fuera de México, verme como un estudiante que quería a México y que quiere México. Y me hizo la invitación muy formal de trabajar con él y estudiar en México y estar cerca de él. Y esa fue una gran fortuna. Definitivamente. Una gran fortuna. Hicimos, pues él siempre estuvo guiándome las mejores opciones, o sea que prácticamente fue trampa, porque cuando yo llegaba ya a las clases, él ya me había preparado en todo, ya me había dado un montón de libros para estudiar cada materia, cada tema, pero eso para mí fue una fortuna en la vida, ¿no? Poder tener un acercamiento con una gente tan brillante, reconocida mundialmente, sí, obvio. Sí, un ícono de la ingeniería mundial, eso me permitió, ya por la cuestión cronológica, bueno, pues solamente ver a Terzaghi recargado en sus laboratorios, en sus aparatos, las fotografías dentro de la oficina del doctor Sebald, al doctor Carl Terzaghi, o sea que realmente pues estamos así como que... el padre casi de la mecánica del suelo, exactamente, ¿verdad? Y el doctor pues ahora sí que estuvo pegadito con Carl Terzaghi. Sí, y esto también, bueno, pues me permitió conocer a los hermanos Casagrande, estar en varias universidades de alto prestigio. Recuerdo la Copa de Casagrande. Sí, exactamente. Para las arcillas, ¿no? Así es. Sí, inclusive, bueno, creo que tengo el privilegio de tener alguna información que tal vez no la tienen en muchas partes del mundo, ¿no? Que me la han pedido como exhibición, como muestra para cuando hay algún evento mundial. Perfecto. Oye, pero eso ya tú lo viviste ya en un proceso de, digamos, posgrado. No, o ingeniería. De ingeniería, ¿en licenciatura? Desde antes de licenciatura. Yo ya lo tuve la fortuna de cruzar las vidas, vamos, y yo pienso que el idioma fue algo que le llamó la atención. Claro. Ver a un jovencito, un adolescente mexicano hablando en Alemania hablando alemán. Oye, pues eso es muy interesante, ¿no? Así es. Y en esos encuentros con Carl Terzaghi, con los Casagrande, con los con Sebald, digamos, en ese momento, ¿de qué año estaríamos hablando? Estamos hablando de previo a que yo estudié en la generación 71, 75, y realmente desde fines de los años 60, exactamente. Correcto. Ya había contacto. Pero ya había, en ese momento sí había ciertos avances en el estudio de los suelos de la Ciudad de México. Definitivamente, sí, definitivamente. Creo que
la ingeniería que nos heredó el doctor Sebart es la continuación de lo que hicieron los pioneros como Carter Sagi, como los hermanos Casagrande, Wilson y tantos otros que Nathan Newman tuve la fortuna de poder conocerlo en persona y poder dialogar con él, aunque murió muy pronto, se fue muy pronto. Pero sí, me tocó estar, por ejemplo, en Japón con el doctor Ishihara, que en ese entonces era la personalidad realmente de representación de la parte de suelos en cuestiones sísmicas. Y ya así como que platicando, como que conviviendo, pues algo se me iba pegando. No, sí, definitivamente. Y al final, bueno, yo lo reconozco como una guía profesional, como alguien que me enseñó a pensar. Eso es lo más importante, ¿no? A simplificar las cosas. Él me decía, si logramos representar un problema, por complejo que sea, en un diagrama de cuerpo libre, quiere decir que ya lo empezamos a entender. Que eso es el principio, ¿no? Sí. La ingeniería es el principio de todo, el origen de todo, ¿verdad? Ya usamos la química, usamos la física y la herramienta de matemáticas, claro, sí. Y de ahí ya empezamos a caminar. Y ahora con la tecnología. Cuando yo estaba con él, pues usábamos la regla de cálculo todavía. Claro, usábamos la regla de cálculo cuando empezábamos en los 60, 70, sí. Ya en los 70 y tantos empezaron las calcularcitas, ¿no? Sí. 74, 75, por ahí, pero antes sí todo era regla de cálculo, ¿no? Sí, en la sala de juntas de su despacho tenía un pizarrón en la pared del fondo, tenía un pizarrón de lado a lado y piso a techo. Y ahí hacían todos los cálculos. Pero teníamos una regla de pie, de madera, grande, muy grande, sí. Que no la usábamos. ¿Te acuerdas de la regla de cálculo que a veces usaban para las clases, que era casi una pared, ¿no? Un pizarrón, ¿no? Un pizarrón. Así tenía su regla de pedestal, o sea, de pie, apoyada en el piso. No la usábamos porque siempre nos pedían las operaciones mentales. Claro. Mentales. Entonces ahí jalabas el cursor, la regleta izquierda, derecha y todo lo demás. Sí. Oye, es que la ingeniería es una maravilla, ¿verdad? Sí. Lo que me acabas de decir del cuerpo libre y todo esto, es lo que debemos entender los ingenieros como la verdaderamente, la ingeniería es aquí, ¿no? Sí, definitivamente. Todo lo demás, las computadoras, son instrumentos y son ayudas, ¿no? Así es. El software y todo lo que tú quieras, el hardware, pero la ingeniería está aquí, ¿no? Así es, y realmente se rige por la física, las leyes de la física, principalmente. Entra también la química en la parte, obvio. En la parte de todo, porque podemos tener todos los elementos modificables y manejables, porque justamente eso es lo que nos ha dado una nueva era. Con nuevos materiales, más ligeros, más resistentes, que la intemperie no les hace nada, los roedores no se lo comen, las raíces de los árboles no penetran cuando estamos hablando de algo subterráneo. Claro. Y eso es la química, pero tuvimos que pasar toda la parte de lo que teníamos, de lo que podíamos disponer. La experiencia es básica, ¿no? La experiencia es básica. Y también la prueba, error y todo lo demás, ¿no? Eso no podemos abstraernos de esa situación, ¿no? Sí. Ahora debo decir una cosa que pesa sobre mi conciencia. A ver, dime, Alonso, confiésate. Confieso, lo voy a confesar. El doctor me insistía mucho. Usted tiene una gran responsabilidad moral conmigo de enseñar a jóvenes tal como yo lo he enseñado. Y justamente ahí es donde yo veo que está la ingeniería del avance. Perfecto. Vamos a un corte y regresamos con esta interesante charla. Regresamos. Astele.tv
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme. Astele.tv. 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 Seguimos. Mi estimado doctor Alonso Chavarría, pues nos quedamos en el proceso, en el tema, en la charla, de que requerimos como ingenieros ya con cierta experiencia transmitir esos conocimientos adquiridos, ¿verdad? Tanto en la práctica como en las aulas, en los laboratorios en ocasiones, a las nuevas generaciones. Así es. ¿No es así? Sí, exactamente. Y cuando se lo ponen a uno como una responsabilidad moral por lo que a uno le enseñaron a aprender y cómo entender, y pues esa era la cuestión de seguir enseñando y de estar cerca de los jóvenes y rodeado de los jóvenes. Pero más interesante todavía se vuelve esto y más apasionante cuando lo vemos como una nación, ¿no? Una nación requiere de jóvenes que entiendan realmente cómo generar toda la infraestructura que se requiere para el desarrollo, ¿no? Identificar las necesidades, identificar los problemas y identificar las alternativas de soluciones. Entonces, aquí, si uno les enseña como dogma o como léete este libro, o yo soy el profesor y no me preguntes porque te voy a revolcar y no te voy a dar la solución. No, realmente es una gran motivación cuando los jóvenes empiezan a entender que la ingeniería es entender la naturaleza. Eso es lo que te iba a decir. Sí, precisamente resolver problemas de la naturaleza. Tenemos a la naturaleza enfrente, entonces nuestra responsabilidad es manejar lo que tenemos que manejar para someterla de alguna manera, ¿no es así? Y respetarla, principalmente. Respetarla, pero es un sometimiento. Es un sometimiento de cierta manera, sin alterarla demasiado, ¿no? Sí. Y si uno la modifica, bueno, tener la medida de las consecuencias de modificarla y plasmarla en los diseños que no se vean afectados, ¿no? Por las leyes de la naturaleza. Y empezamos por ver desde
la cuestión como el cuerpo humano, ¿no? Que el doctor Sebar, por cierto, me decía, ¿usted ve la ingeniería como la medicina? Creo que sí. Sí, pero él me lo transmitió. Realmente tenemos que empezar por entender la fisiografía de la región donde vamos a trabajar. Ver realmente como la fisiología del cuerpo humano, cuál es el funcionamiento de la naturaleza, los climas, los regímenes de lluvia, la geología, tipos los de sedimentos, suelo, exactamente, las cuencas, los procesos de generación de los tipo de suelos. vegetación, Así es, todo, ¿no? todo. Y el proceso geológico que está dinámico y está constantemente cambiando el planeta. Eso no está quieto. No está quieto. Las placas tectónicas, sabremos de eso, ¿no? La erosión, la remoción de masa, los colapsos de laderas, los sismos, todo ese tipo de situaciones, pues hay que verlos, pero no como un dogma de fe ni cosa por el estilo, sino, a ver, vamos a dialogar, vamos a entender, y en equipo se entiende mejor, ¿no? Cuando tiene uno primero que nada la computadora principal, ¿no? Los cerebros de un equipo de trabajo y que todos funcionan y que todos aportan. No, eso es un equipo, un equipo muy productivo. Y de eso pues estoy ahora orgulloso en México porque tengo un equipo de trabajo de primer nivel. O sea, hemos hecho, por ejemplo, en Bogotá, los análisis dinámicos, sísmicos, con la sismicidad real de diferentes mecanismos focales, fuentes, que en algún momento van a atacar a la ciudad de Bogotá. Si bien se han salvado, no están exentos. Y están tomando todas las precauciones de saber exactamente desde la parte, se parece mucho al subsuelo lacustre de la cuenca del Valle de México. Es también un vaso cerrado, se sedimentan, ahí tenemos mayores profundidades de sedimentación. Entonces, tomamos desde abajo, de cómo llega el sismo y cómo estimula dinámicamente cada estrato, cada capa, y cómo integramos la respuesta a nivel de donde interacción suelo-estructura. Exactamente. Y la parte estructural es también responsabilidad nuestra, porque la llevamos hasta el estado de esfuerzos en cada sección de tubería, por ejemplo, o de túnel que vamos a hacer. Y entonces ya tenemos una evaluación de las acciones. Dinámicas, sí, que se van a generar. Y hemos encontrado cosas, ahora sí, en unión mundial, porque básicamente hemos hecho un equipo entre lo que es Japón, lo que es Nueva Zelanda, Australia, Canadá y los Estados Unidos. Estados Unidos se pintan solos el Geological Survey para interesarse en todo esto, ¿no? Y el apoyo que nos han brindado a esos 5 países. Casi todos de la cuenca del Pacífico, ¿no? Así es, efectivamente. Por lo del cinturón de fuego, casualmente, ¿no? Casualmente. Sí, y bueno, desde que empezamos a interactuar, pues todavía existía la Unión Soviética, pero a la caída de la Unión Soviética nos integramos con los países exsoviéticos también a tratar con Rusia, ¿no? Con Rusia, que es el más grande. tratar de apoyar. Y el más avanzado. El más avanzado, efectivamente. Sí. ¿Y qué experiencias, tú cómo ves la ingeniería? Fíjate, creo que estuve en Rusia, allí precisamente en Samara. En Samara encontré a unos compañeros que estaban haciendo ahí especialidades sobre aeronáutica, están muy avanzados en esos temas. Sí. Pero tú cuéntanos tu experiencia, por ejemplo, en un país icónico como es Rusia. Sí, realmente es un país que fue muy fácil armar un equipo de trabajo interdisciplinario, porque al final de cuentas debo insistir en algo que ha sido parte de mi experiencia, o sea, mi vivencia, y yo creo que lo más importante. Todo se resuelve en una forma interdisciplinaria. Entonces, podemos ser súper especialistas en algo, porque tampoco podemos ser todólogos, pero tenemos la capacidad de toda la participación de ver la visión, todas ¿no? las especialidades. Ves el bosque y también ves el árbol, ¿no? Así es. Muy bien. Así es, efectivamente. Sí, porque si no te pierdes o en el bosque o en el árbol. Pero si tienes esa habilidad, sí puedes, sobre todo, trabajar en equipo, ¿no? Así es. Sumar para el bosque y a lo mejor tener tu especialidad en el árbol. Así es. Y tiene uno que
entender de todos y todos aprender de todos y todos trabajamos de una forma pues muy certera, ¿no? Cuando ya todos nos entendemos en nuestros distintos enfoques complementarios, pues estamos generando realmente algo. Y la ingeniería en ese sentido como que también es un lenguaje universal, la matemática, la física, la química, ¿no? A veces el idioma en sí, a lo mejor tú hablas alemán, pero ya ruso es otra cosa, pero esas barreras se pueden romper a través del manejo de estos instrumentos, ¿no? Efectivamente, yo pienso que mi primer consejo a la ingeniería mexicana, no se queden en el español, hay que abrirse forzosamente el inglés y preferentemente pues a los idiomas donde está la tecnología avanzada, más ¿no? desarrollos, y ahí van a encontrar que todos cooperan con todos y todos nos entendemos. Así es. Al final de cuentas todos nos entendemos. Sí, pero con que en México pudiéramos hacer que todas las nuevas generaciones y las hablen 2 o 3 idiomas, ¿no? Mínimo inglés, sí. Sí, es el universal. La información está Así es. Del japonés se pone en el inglés, del alemán se pone en el inglés, del ruso se pone en el inglés y se habla en todos los países. En todos los países, Así es. ¿se entiende? Entonces, yo pienso que eso sería pues ahora sí que con la intención de hacer algo bueno en la ingeniería mexicana, algo positivo, yo recomendaría eso, o sea, insistir mucho en la capacidad para jalar la información. Oye, Alonso, ahora que nos comentas de Japón, de Rusia, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera, en ese contexto mundial de ingeniería, de investigación, de desarrollo de ingeniería, Latinoamérica y en especial México, ¿cómo está? ¿Qué tanto participa? ¿O qué países tiene que ver la participación de los ingenieros en proporción directa con el desarrollo del país? Definitivamente, yo pienso que las ingenierías, no me voy a referir solamente a la civil, todas las ingenierías tenemos una formación que integrada en multidisciplinario, podemos aportar las bases para el crecimiento de una nación. Lo he visto en los grandes países, ¿no? Como a través de la solución de los problemas, que al final de cuentas eso somos los ingenieros, seamos de la rama que fuere y de lo que se nos ocurra pensar, solucionar problemas. Entonces hay veces que uno no tiene la solución, pero otra visión complementaria la tiene, y entonces empieza a fluir las ideas, empiezan a fluir las soluciones. Entonces algo que yo veo en México es una cierta desvinculación entre colegas, ¿sí? Y yo creo que mi sugerencia sería no, al contrario, se trata siempre de sumar, no de restar. Nadie tiene la autonomía, ni nadie tiene la capacidad. Ni sabe suprema, todo. Ni sabe todo. Así es. Así es. Ahora, entonces, dirías que como mexicano, la idiosincrasia del mexicano, y también en la ingeniería, somos muy individualistas. Yo creo que más bien somos muy envidiosos. Ok. O sea, no compartimos conocimientos. Hay una tendencia, y lo digo con tristeza, hay una tendencia a formar grupos, a formar, pues sí, la realidad, cotos de poder, donde se cierran y ya no piensan en las soluciones, porque lo que piensan es cómo poder y cómo quito de enfrente a quien me estorbe. Al que me pudiera hacer competencia. Porque, bueno, al final de cuentas, tú lo sabes, todos, la información y el conocimiento es poder, ¿no? Claro. Y entonces ese poder lo utilizan para beneficio personal, vamos a llamarlo de esa manera, o de grupo. Pues yo diría personal, porque tampoco entre ellos se toleran, acaban también destrozándose unos con otros, tarde o temprano, y ese es lo que yo veo triste en México. Es lamentable, ¿verdad? Es lamentable. Y de ahí viene el dicho ese de los cangrejos mexicanos, ¿verdad? Es cierto, es muy cierto. Que los cangrejos de otros países ayudan a salir de la cubeta. Y los mexicanos van saliendo de la cubeta, vente para acá. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Quédate con nosotros, aquí, ¿no? Te quedas, porque si yo no subo, tú lo subes. Exactamente. No, realmente yo creo que es una cosa que
que hay que insistir mucho en los jóvenes, en formación. Ajá, y lo digo por experiencia, yo estoy feliz con las gentes que me rodean, ingenieros más jóvenes que yo, pero que tienen un conocimiento, tienen una visión, tienen una mecánica de razonamiento innata. Sí, claro. Y ellos mismos atraen más jóvenes de la misma cualidades, exactamente. ¿No? Entonces nos hemos vuelto ya un grupo que con mis colegas japoneses, es que ustedes ya están haciendo mejor esto, que aquí lo hacíamos de tal o cual forma, los alemanes, los rusos. Al final, no hay... Yo borraría las barreras de frontera, de nacionalidad y las fronteras de idioma. El chiste es a veces entenderse, ¿no? Y ahora con la tecnología está mucho más sencillo, ¿no? Sí. Sí, y la comunicación en tiempo real, ¿no? En tiempo real, así es. Así es. Así es, efectivamente. De hecho, ahorita, pues, alguien en Japón o en Alemania nos puede estar viendo en tiempo real, sin problema, ¿no? Sin problemas. Así es. Así es, sí. Y esa comunicación, pues, debería de, precisamente lo que tú dices, de abonar y de ser una herramienta para que esa comunicación fluya de manera, digamos, muy ágil, ¿no? Sí, muy ágil. Muy ágil en tiempo real, estar siempre localizables. Y es bonito que en la madrugada me despierten de Rusia o de Italia o de Inglaterra. Tú eres de los míos, yo estoy a las 2, 3 y me duermo y a las 5 de nuevo y así. Y dices así que estamos. tenemos un problema y a ver, ¿cuál es tu opinión? Mira, se trata de esto y pues hasta se levanta uno y se pone uno a atención y a participar, ¿no? Y eso pues ya pinta mucho, y realmente con la alianza de los que estamos cerca físicamente y la alianza de los que no están cerca físicamente, pero intelectualmente sí, o sea, de cuestión ya de formación, de razonamientos, solucionadores de problemas. Esa es la clave, solucionadores de problemas. Entonces, tenemos un problema, vamos a entenderlo, para resolverlo. Plantearlo. Y ahora vamos a... O sea, lo entiendes, lo planteas y lo resuelves, ¿no? Así es. Y ahí es donde interviene el joven, porque cuando el joven empieza por escuchar, al rato ya está aportando. Y además con una idea fresca, puede ser, ¿no? Sí. A lo mejor ve el problema desde otra perspectiva y tiene una solución diferente a la que pudiéramos estar planteando con cierta experiencia, ¿no es así? Así es. Y acaba uno aprendiendo de ellos mismos, o sea, y es la forma en que han crecido los grandes países. ¿Por qué? Porque todo esto va al crecimiento del país, la infraestructura que se requiere para el bienestar de un país, es el nivel de desarrollo. O sea, es muy importante. No hay infraestructura, no hay desarrollo. Es la desarrollo. base del crecimiento, ¿no? Así es. Tanto económico, social, político, de todo, ¿no? Todo. Educativo, Así es. todo tiene que sustentarse en una infraestructura sólida. Sólida, exactamente, sólida y bueno, yo no le llamaría tanto sustentable. Sí. Quitaría las palabras esas medias de rutina, medias de fiesta o de imposición. Pero sólidas, sí, al final. Yo diría que generen más, o sea, exacto, que algo que se hace es porque esto va a permitir en un futuro muy próximo pasar a otra solucionar otros problemas y generar más información. Muy bien, regresamos después de este corte en esta interesante charla, mi estimado doctor Alonso Echavarría. Regresamos. Astele.tv
Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme. Astele.tv. 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 Muy bien, doctor, regresamos a charlar sobre el tema de la ingeniería en la actualidad a nivel mundial. Tenemos, obviamente, instituciones a nivel nacional. Una institución pues es el mismo gobierno, tanto federal, estatal, municipal, y esas instituciones trabajan con instituciones educativas, ¿verdad? En este caso hablaríamos de las instituciones de ingeniería en términos generales. Esta interrelación entre instituciones para tener producto, digamos, como ingenieros de calidad, ¿es fluida o hay algunos diques que no dejen fluir esa posibilidad? Bueno, realmente mi experiencia personal ha sido que con los países que han puesto en jaque al mundo en algún momento de la historia, pues han tenido una capacidad de recuperación notable, es innegable, ¿no? O sea, cómo está Japón en estos momentos, cómo estaba en el 45, ¿no? 45, cómo estaba Alemania y cómo estaba en el 45. Así y así exactamente, y cómo se ha fortalecido los Estados Unidos, Canadá. Calladitos, los canadienses van cada día mejor a pesar de las dificultades del clima que se tiene. Pero yo pienso que eso genera la necesidad de unión. Japón lo mismo. Y optimizar recursos. Optimizar recursos. Y optimizar recursos no nos estamos refiriendo solamente a dinero ni a energía, ni a fuentes, si renovables o no renovables. Recursos humanos también. Recursos humanos. Yo pienso que todo, si atendemos el tema de recursos humanos, formación realmente de seres
que no tiren la basura en la calle, pero por una convicción, que no consuman alimentos en la calle por una convicción, que no se empujen en una transporte público y el respeto, el respeto total. mutuo. Pero bueno, diríamos es como algo cultural. Alguien me diría, sí, es algo cultural, pero no es algo que te haya una raíz de la forma de ser, ¿no? De una nación. Y por lo que han pasado, ¿no? Las grandes dificultades que los ha hecho unirse, y por ejemplo México pues ya ha demostrado que en las desgracias está muy unido, ¿no? Yo pienso que esas cosas, y lo digo y voy a decir, por ejemplo, desde el 85, los grupos de los rescatistas, los topos, sí. me siguen considerando topo honorario y me hacen participar de sus vivir día a día, y cuando tienen alguna duda se acercan y lo ven ya ahora sí con una formación, pero son gente que trae algo especial dentro en su sentir humano, que son capaces de dar la vida por rescatar una vida, ¿no? Y yo creo que aquí en los grandes países ha sido unir las vidas para rescatar a una nación entera con la generación de lo que se necesita para tener alimentos de calidad, con seguridad de salud, con seguridad de comunicaciones, con seguridad de pública, los servicios, en ¿no? En todos los aspectos, exactamente. Sí, seguridad social. Entonces, sí, yo creo que eso está como factor común en las grandes potencias. Eso está como factor común. Claro, no dejamos de ser seres humanos y por ahí algo se sale. Y las grandes potencias obviamente se apoyan en el acervo ya de conocimientos que se tienen en las universidades, ¿no es así? Así es, o sea, pasa uno la formación normalmente, o sea, aquí es cuestión, ahora sí que de vocación, o sea, en algún momento alguien me llegó a decir, es que si usted se sale de la universidad, va a perderse una vida muy cómoda. Y yo no me arrepiento de haber empezado a rodar por el mundo, porque nada cómodo en muchas situaciones, hoy mismo bajo el sol, en plataforma, entre los aviones, haciendo los estudios, y el sol candente, pero uno disfruta ir entendiendo todo como está la naturaleza para poder resolver un problema, ¿no? Al final de cuentas es la clave, o sea, resolvemos problemas de día a día de todo tipo, pero creo que a la generación de una infraestructura que necesita un país para crecer, necesitamos una unión de capacidades, una unión de intenciones, y nada de competir porque yo soy de tal institución y tú eres de otra. tú eres de otra. Claro. ¿No? Aquí ese es algo que yo sugeriría, tratar de cambiar, y se vale. Claro. ¿Sí? Y yo lo he expresado en muchos lugares, en muchos momentos, que me siento muy a gusto platicar con los egresados del Instituto Politécnico Nacional, e incluso en algún momento en los 80 me invitaron, y fue un honor esa invitación, cuando estaban formando ciertos posgrados y el laboratorio. Me acuerdo que estaba frente al Cinvestav, estamos hablando de décadas atrás y del siglo pasado. Ya en los años 70. Sí, y me encanta la sencillez sí. de los integrantes de esa institución. Y yo creo que si vamos a ver el ambiente que tenemos los colegas en la UNAM también, y formamos grupos de amigos, grupos que resolvemos los problemas. Así es. Sí, y hacemos cosas que ni nos imaginaríamos. Definitivo. De alguna manera. Al sumar esfuerzos, ¿no? Sin sumar esfuerzos. Porque el resultado de ¿sí? sumar esfuerzos, sumar inteligencia, sumar posibilidades, ¿sí? te da mejores resultados, ¿no? Y mucho más allá de lo que pudiera ser realmente lo que uno cree que tiene capacidad, como un comentario. O sea, ahora, gracias a esa unión, podemos comprar petróleo, diésel en Rusia, y llevarlo
a Noruega y embarcarlo y entregarlo con una forma totalmente abierta. ¿Por qué? Pues porque ayudamos en la infraestructura y ayudamos a que la producción, los colegas que se encargan de todo eso, pues hacemos un grupo grande. Claro. Entonces ahora las necesidades, hasta negocios se puede hacer. Definitivo. Yo creo que la unión nos da, pero sí, ilimitadas oportunidades de crecer, ilimitadas oportunidades de que todos tengamos un desarrollo personal, de grupo y de nación, ¿no? Al final de cuentas, y las economías personales en automático crecen, o sea, claro. No es o sea, hay para todos. Definitivamente. Para todos. Ahora, eso es en el ámbito de lo que llamamos la ingeniería de la práctica, ¿no? Pero también la investigación es algo muy importante. ¿Cómo debe ser la investigación en términos generales? Bueno, la investigación en los países que, pues, como decía, han puesto en jaque al mundo, es porque toda su investigación la han enfocado a la resolución de los problemas del momento, ¿no? Cuando se trataba de ser bélicos, pues se investigaba para desarrollar la parte bélica. Cuando se trata de recuperar, ahora se investiga para resolver problemas muy concretos. Puedo citar el caso de Japón. En Japón me tocó el título de investigador, pero siempre atendimos problemas que estaban muy bien identificados, estaban muy bien planteados. Y no nos interesaba si se publicaba o no se publicaba. Al final de cuentas lo compartíamos de forma directa con los jóvenes, con los colegas, platicábamos, hacemos reuniones de ingeniería japonesa y así en los Estados Unidos, y hablamos con las universidades, hablamos con las instituciones, y bueno, eso yo lo quisiera para México. Definitivamente. Ahora, bajo esa perspectiva que comentas, pues nuestro país tiene muchos problemas de todo tipo, sí, ¿verdad? De todo tipo. Y yo creo que con ingeniería se puede resolver todos, hasta temas como inseguridad, ¿no es así? Claro que sí, porque justamente debo decirlo que cuando yo veía la época de la recuperación de los países, teniendo la oportunidad de crecer en Alemania en buena parte de mi vida, yo veía que lo que era una ingeniería bélica se convirtió en una ingeniería de reconstrucción. Al final de cuentas, los tanques se convirtieron en bulldozers, se convirtieron en retroexcavadoras, en fin, esos reingeniería, exactamente, la reingeniería y el reenfoque ahora sí que de los ideales, y al final de cuentas yo pienso que no podemos pensar en una ingeniería que nos lleve a algo negativo, ¿no? En tiempos de paz y en tiempos de guerra trataremos de ser siempre en favor del ser humano, en que no tenga carencias, en que no tenga sufrimiento, y que su vida sea de calidad y que pueda tener años de disfrutar esa vida, ¿sí? Lo más cercano a ser felices, Lo ¿no? más cercano a ser felices, claro que se puede, claro que se puede. Sí, porque si, por ejemplo, vamos a ver un contexto nacional, si tuviéramos seguridad, alimentos, empleo, educación, ¿no? Salud, habitación, ¿no? Sí, así es. Con eso, sí. Además, un medio ambiente, digamos, limpio, vivible. Vivible. Entonces, con todo eso, con esos satisfactores, estaríamos muy a gusto, Estaríamos muy a gusto y muy productivos. Exactamente. Unidos. La unión hace la fuerza. Así es. La unión hace la fuerza. Y en todos esos ámbitos, la ingeniería se puede aplicar de manera muy importante, ¿no es así? Sí, así es. Yo sugeriría, por ejemplo, en los centros de investigación, venirse a la realidad, venirse a los problemas reales, pero con una integridad global, sumar capacidades para resolver los problemas, no obstaculizar, no querer lucrar en forma de grupo ni en forma personal. Cuando nos entregamos con una vocación de resolver problemas, hay una fase de investigación en todo profesionista. ¿Sí? Todo profesionista, primero entender, después reunir parámetros que realmente representen el problema y realmente que nos permitan no solamente aplicar programas comerciales o que alguien desarrollara sin entender lo que están haciendo. Teniendo los parámetros, tenemos la opción para resolver los problemas. Y si lo hacemos juntos,
Ya la hicimos. Pues ahí está la propuesta de nuestro amigo el doctor Alonso Chavarría Luna en la aplicación de la ingeniería a nuestros problemas nacionales. Y no me queda más que agradecerte tu participación tan importante, tan interesante en este programa y darte un sencillo pero muy merecido reconocimiento, mi estimado Alonso. Y te esperamos en próximas ocasiones aquí para ver la posibilidad de hablar de otros temas. Y podemos de esa manera también tener una comunicación con los jóvenes amigos y experimentados amigos. Pues buenas noches, mi estimado Alonso. Muchas gracias, te agradezco. mucho gusto. Y a ustedes, hasta la próxima hasta semana. La próxima. Mucho gusto. Buenas noches. Aztele